Yo soy Marisol Suárez, les doy la bienvenida a los Innovation CEO Talks, un programa orientado a impulsar la innovación en nuestras organizaciones, conociendo la experiencia de líderes que han conseguido innovar con éxito en sus sectores. En esta oportunidad nos acompaña Javier Hoyle, CEO de Everis Perú. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Marisol, por la entrevista. No, gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Javier, para entrar un poco en contexto, cuéntanos cuántos años tiene Everis en el mercado peruano, cuáles son los servicios que ofrecen y cómo ha sido un poco la evolución de la empresa con tu liderazgo en estos años. Gracias por la pregunta. A ver, empiezo por comentarles dónde nació. Everis nace en España a comienzos de los 90 y tiene una exitosa trayectoria en España y en Europa, y decide venir a Latinoamérica así hacia comienzos de los 2000. En el Perú recién aterriza en el 2011 y aterriza acá en el Perú brindando servicios tecnológicos a las empresas españolas, llámese Telefónica, BBVA. Y luego empieza a crecer en otros ámbitos, siempre en el mundo de la tecnología, de la consultoría de negocios. Yo me incorporo en el año 2015 a Everis. En ese momento recién empezaba a desarrollar proyectos un poco más complejos y empezaba a entrar a diferentes líneas de negocio, ¿no? Como lo mencioné, nuestro giro principal es la consultoría tecnológica y también la consultoría estratégica, todo lo que es innovación empresarial, ¿no? Desarrollar proyectos más innovadores y también, obviamente, la implementación de esos proyectos tecnológicos y en algunos casos inclusive la operación de esos proyectos tecnológicos. Y bueno, empezamos, como mencioné, en el 2015, empezó yo en el 2015, en ese momento éramos más o menos 300, 400 empleados, ahora ya estamos por encima de los 3.600 colaboradores enfocados en todo lo que es tecnología y consultoría. Excelente, Javier. Bueno, tecnología es el giro que va más allá del sector tecnológico. Realmente absolutamente todos los sectores hoy día demandan tecnología para poder evolucionar ellos mismos, ¿no? Competir mejor, digitalizar sus negocios, hacer mucho más eficientes sus procesos, y etcétera. Entonces, estás en la categoría y en el sector correcto. Excelente. Y lo otro Gracias. Es que tienes la posibilidad de ver la innovación de cerca en todos tus clientes, lo cual es extraordinario, justamente para poder compartir tus experiencias y cuáles son esos principales factores de éxito en la innovación. ¿Cómo se gestiona la innovación dentro de Everis? Cuéntanos un poco sobre la cultura de innovación de la empresa, cómo la fomentas, cómo la miden y cómo te aseguras que todos en la empresa interioricen esta cultura y la practiquen. Bueno, lo principal, creo yo, es tomar la decisión de entrar a este mundo de la innovación, ¿no? Muchas veces tenemos frenos, tabúes por los cuales no empezamos, ¿no? Nosotros consideramos en Everis que la innovación es un proceso continuo, que no tiene fin, que inicia y no tiene fin, es decir, va evolucionando. No es un proyecto de 3, 4 o 5 meses, sino va evolucionando. Y por lo tanto, no tenemos que tener diseñado todos las aristas o los componentes necesarios para innovar, porque van a ir evolucionando, van a ir transformándose y van a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Y entonces lo principal y lo primero es tener la decisión de la cabeza de la organización. Llámese el CEO, llámese el directorio, pero tiene que venir de arriba, porque muy difícil es que de abajo suba, ¿no? Tiene que ser una decisión de arriba. El otro punto importante es que esto conlleva a un cambio cultural. Un cambio cultural no lo podemos implementar de la noche a la mañana.
y esto implica la innovación, un cambio cultural dentro de la organización, que inicialmente se va gestando en grupos pequeños de trabajo, llámese el área de innovación, el área de transformación, pero luego el propósito es que eso vaya permeando al resto de la organización, ¿no? Y que nos volvamos organizaciones innovadoras, organizaciones ágiles que pueden llevar a cabo esos proyectos innovadores. Obviamente es difícil pretender que el 100% de la organización sea innovadora. Eso tal vez sucede en las pequeñas empresas o inclusive en las startups que ya nacen innovando, ¿no? Pero en las grandes y organizaciones más antiguas y pesadas, como decimos, no se pretende llegar al 100%, pero sí se pretende llegar a que por lo menos un porcentaje grande, llámese tal vez 30, 40 o hasta 50% de la organización esté pensando, esté innovando en su día a día. Y eso es lo que tiene que ir permeando la organización. Y otro punto muy importante que siempre lo menciono es que tenemos de alguna forma que perder el miedo al fracaso. Si nosotros penalizamos el fracaso constantemente, eso es un freno para la innovación. Entonces, tenemos que tener una organización que está dispuesta a fracasar, pero también está dispuesta a fracasar. Cuando digo fracasar me refiero a periodos cortos, proyectos cortos de tiempo, ¿no? No podemos fracasar en un proyecto que demora 2, 3 años, porque podría ser un desastre para la organización. Muy costoso, claro. Muy costoso. Entonces, utilizando metodologías ágiles, podemos hacer proyectos más cortos que nos podemos dar el lujo de fracasar y reconvertirnos y reanalizar qué tan innovadora y efectiva es ese proyecto, esa solución, y continuar adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, es un proceso que viene liderado por lo más alto de la organización. Tenemos que perder el miedo al fracaso, tenemos que cambiar la cultura e ir permeándola dentro de la organización. Excelente, mira, lo has resumido súper bien, y una cosa que mencionaste, que ahorita al final no has mencionado, pero la rescato también, es un inicio sin fin. La innovación tú la comienzas, no tiene fin, sino ya es una nueva manera de gestionar tu empresa, ¿no? Tú entras a innovar y tienes que seguir innovando, porque eso es lo que va a estar esperando tu consumidor, tu cliente, etcétera. En el caso tuyo, Javier, que tú ayudas a innovar a muchas otras empresas, de esto que tú mencionas, ¿lo ves en las otras empresas también? Sí, por supuesto. Yo creo que hace unos pocos años vimos que algunas empresas están obligadas a innovar por necesidad, llámese porque tenían mucha competencia de empresas pequeñas, llámese startups o pequeñas empresas, que con innovación, con creatividad, les quitaban pedazos del negocio. Y esto sucedió mucho en el sector financiero principalmente, ¿no? Todas las startups, las fintech, empezaron a quitar partes del negocio a las grandes empresas, a los grandes bancos, ¿no? Y las instituciones inclusive de seguros, telecomunicaciones. Entonces, estas empresas se vieron obligadas a innovar por necesidad, ¿no? Y bueno, tuvieron que montar metodologías de innovación, design thinking, etcétera, y buscar eso, que después fue más natural para ellas, y empezaron a desarrollarse. Pero básicamente por la presión de la competencia, ¿no? Claro. Pero después esto fue permeando porque la ola tecnológica, las nuevas tecnologías no solamente evolucionaron, sino se pusieron a disposición de todas las empresas en el mundo entero, no solamente mercados desarrollados, no solamente grandes empresas, sino estaba disponible aún para las pequeñas empresas, y justamente, como mencionaba anterior,
a las startups que hacían uso de la tecnología. Entonces, la tecnología con la innovación lograron o produjeron una disrupción en el mercado que obligó a las empresas en una primera etapa a ir hacia ese modelo más innovador, más emprendedor, si le podemos querer poner una palabra. Y más ágil. Y más ágil. Pero esto ya ha ido permeando a las demás organizaciones y ahora nos encontramos en pandemia, ¿no? Donde todos los queremos digitalizar. Así es. Que ya la pandemia lo que ha ocasionado es que no es que venga una competencia en nuestro sector, sino que la competencia es el COVID. Entonces, si no nos transformamos, si no innovamos, morimos. Y ahora vemos que las empresas empiezan a tomar pues pedidos en línea que antes no los tomaban, empiezan a atender a sus clientes en línea que antes no lo hacían, empiezan a tener todos sus colaboradores trabajando en remoto. Y bueno, y ustedes que viven en el mundo universitario lo saben en primera fuente, hay que tener herramientas tecnológicas innovadoras, que puedan hacer que los alumnos aprendan bien. Definitivamente. Javier, vámonos al otro lado de la moneda, ¿ya? Que es, hoy por hoy, como tú dices, ha habido una situación llamada pandemia que hace que muchos que no necesariamente tenían en su ADN, en su cultura, incluso en su visión, el tema de innovación, y se han visto por un tema de supervivencia forzados a implementar proyectos que les permiten mantenerse en el mercado. Cuando tú experimentas proyectos e innovaciones dirigidas por una empresa innovadora desde el ADN, la cultura, el líder, en fin, y otra no tanto, sino más bien forzada a tener que implementar un proyecto, ¿cuáles son las diferencias que ves entre una y otra? Bueno, yo creo que la empresa que está forzada y como mencionabas, una etapa de pandemia, tiende al fracaso, ¿no? Porque como no es parte de su ADN, lo que sucede es que se demora, lo que sucede es que no lo interioriza, lo que sucede es que no llega a formar un cambio cultural y la ola les pasa, ¿no? Entonces, hoy en día no se me ocurre pues que acabando la pandemia todos vamos a regresar a trabajar en espacios... De lo que era antes. De lo que era antes. No se me ocurre que las personas van a empezar a ir al supermercado si ya experimentaron que lo pueden hacer muy fácilmente a través de aplicaciones. O inclusive no se me ocurre que ahora muchas inclusive bodegas pequeñas están tomando los pedidos por WhatsApp. O sea, yo no me ocurre que una señora que está cómoda en su casa y tiene la bodeguita a 2 cuadras de su casa se va a dar el lujo, la molestia de caminar hasta ahí si lo puede hacer por WhatsApp, ¿no? Exacto. Entonces, el que no, yo creo que la ola le va a pasar por encima. Y el que sí estaba, bueno, va a tomar una ventaja importante, ¿no? Va a comerse un pedazo del mercado importante, porque ya el ciudadano se acostumbró a ser atendido por equipos tecnológicos, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que acelerar porque si no son ellos, van a venir empresas de fuera que le van a dar ese servicio y los van a desplazar, ¿no? Mira, en esto rescato algo que es bien importante. El cambio tiene que ser genuino, tiene que ser parte del ADN y no tiene que ser una implementación para supervivencia. Tienes que asegurarte un cambio real en tu institución y creo que es fundamental esto que mencionas, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Porque el tiempo es valioso, ¿no? El tiempo es valioso. Uno se demora porque no logra innovar y viene otro y lo hace y lo saca uno del mercado, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿y por qué se demora a innovar? Porque tienen temores, porque comienzan a analizar y reanalizar la inversión y si vale la pena hacerlo o no, porque ya va a pasar la pandemia. Y como tú bien dices, la nueva normal va a ser totalmente diferente. No vamos a regresar a nuestros hábitos anteriores. Pero lo otro es que la nueva normal va a exigir ese cambio de manera permanente. Hoy se llama pandemia y mañana se va a llamar otra cosa. Pero los cambios van a ser permanentes y no van a tener el chance de ir a un ritmo mucho más lento, ¿no? Entonces,
esto que mencionas, la innovación tiene que ser parte del ADN, de la cultura, del liderazgo, es donde uno entra y ya no sale, porque la innovación es constante y permanente, es importantísimo. Y algo que tú mencionabas también, y considero clave dentro de la cultura, es el cómo se gestiona el fracaso, ¿no? Y te preguntaría, ¿cómo lo hacen ustedes en Everis? ¿Cómo hacen? Porque todos los proyectos no son exitosos, todos los proyectos no van a llegar a un fin exitoso. Tú mencionabas ahorita las metodologías ágiles. ¿Cómo manejas el tema de las metodologías ágiles y cómo te ayuda eso a que el fracaso sea pues, inmediatamente descubierto, redirigido para poder ser exitoso y que no cueste tantísimo, ¿no? ¿Cómo manejan el fracaso en Everis? Sí, muy interesante pregunta y te la voy a responder un poquito más larga porque me voy a remontar a la cultura peruana, ¿no? Okay. Porque tiene sus bases ahí, ¿no? La cultura peruana, a diferencia de otros países, inclusive otros centros de innovación como puede ser Silicon Valley en California, en Estados Unidos, la cultura peruana siempre ha penalizado mucho el fracaso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no nos podíamos dar el lujo de fracasar cuando teníamos proyectos muy largos y el contexto inclusive nacional cambiaba de la noche a la mañana. Entonces los proyectos, cuanto más largos eran, más posibilidades de fracasar, y un proyecto largo fallido podía ser catastrófico para una empresa porque le tenía que poner mucho dinero. Entonces teníamos mucho miedo al fracaso y por lo tanto no nos enriquecíamos del fracaso. A diferencia de otras geografías como Estados Unidos, donde las personas, cuando tú vas a Silicon Valley, las personas no te preguntan qué bien te ha ido, sino cuéntame dónde has fallado, porque lo que quieren es aprender del fracaso. No aprender del éxito, porque ya alguien tuvo ese éxito. Pero yo no quiero cometer el error que otros ya lo cometieron, ¿no? Entonces, eso es la base de la situación. Y cuando nos vamos a metodologías ágiles, que son fundamentales para innovar y para desarrollar, lo que hacemos es proyectos muy grandes, básicamente los partimos en pedazos, y donde tenemos un entregable cada 30 días o cada, lo que se llaman los sprints, ¿no? Cada 30 días o un poco más menos. Pero claro, en 30 días, si tenemos un proyecto o digamos por decirlo, una aplicación móvil que la testeamos en el mercado y no cumple sus objetivos, la podemos desechar y empezar otro proyecto o redireccionar el grupo de trabajo. Entonces, en 30 días que algo no salga bien, la inversión no es tal como algo que pueda suceder, o un proyecto que puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, que es más costoso, ¿no? Claro. Fomentar dentro de ese equipo que aprender de los errores, porque si también, por más que sean 30 días, penalizamos ese equipo, ya lo desactivamos porque ha cometido un error, entonces no innovamos, pues nadie se va a atrever a innovar, ¿no? Entonces, la cultura tiene que cambiar, los mecanismos tienen que cambiar, pero sostenido también en lo más duro, que es el tiempo y el dinero, ¿no? Entonces, tiempos cortos, menor montos de inversión para poder darse el lujo de equivocarse, aprender del error, pasar la página y cambiar esa cultura para que los muchachos que son, digamos, que están metidos, inmersos en los proyectos innovadores, no tengan miedo a soltar ideas locas, porque ahí donde las ideas locas, que algunas fracasan, pero las que tienen éxito son muy rentables, son muy importantes para la empresa. Exacto. Ok, entonces de acá nos llevamos, no debe haber penalización al error o al fracaso, menos aún si se sigue una metodología por la cual uno, con un lapso pues, razonable pero corto de tiempo, va evaluando esa innovación, es entregable y puedes irlo redirigiendo para que el costo de ese error sea mucho menor y sea más bien un aprendizaje para lo siguiente que se desarrolla, ¿no? Exactamente. Excelente. ¿Qué tipo de acciones realizas para mantenerte inspirado, actualizado, para que esa visión de largo plazo siga siendo algo que necesite innovación? ¿Dónde te inspiras? ¿Cómo te inspiras, Javier? Gracias. Una pregunta difícil, pero
al igual como la innovación en lo que nos compete principalmente, que es la parte tecnológica, tenemos que conocer lo que la tecnología puede hacer por nosotros, ¿no? A todo nivel, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, inteligencia artificial. Si un CEO, un ejecutivo, un director de una empresa no sabe lo que la inteligencia artificial puede hacer para mejorar, para innovar, para manejar su productividad, entonces difícilmente se le va a ocurrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con la gente mayores a la gente joven. Tiene que estar uno en constante aprendizaje de las cosas nuevas que suceden en el mundo para saber cómo nos van a ayudar y cómo esa tecnología cambió los modelos de negocio, ¿no? De cada empresa. Porque la tecnología como tal no es el fin, es el medio, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo ese medio nos sirve. Y para eso hay que estar en constantes participación en foros, en constante participación en información internacional. Hoy en día todo está en internet y lo podemos ir buscando y seleccionando. Y sobre todo, yo siempre le exhorto a muchos de los gerentes generales, vean lo que están haciendo las startups que nacen a diario, porque ahí es donde está la imaginación. Entonces, yo muchas veces entro y busco startups, hay bases de datos de startups, y conozco lo que están haciendo y digo, uy, caramba, este modelo de negocio es interesante. Y hay muchas startups, inclusive peruanas, que ya están saliendo del mercado peruano y teniendo muy buenos resultados. Y lo mismo sucede con empresas que vienen, caso Rappi, que todos conocemos, ¿no? El mercado peruano. Rappi tampoco empezó como es hoy día, o sea, empezó como una aplicación medio tonta que no tenía mucho futuro y miren lo que es ahora. Entonces, de cada una de estas startups aprendemos mucho, por más que estemos en otro giro de negocio. Si estamos en el giro logístico, vamos a aprender mucho de una Rappi. Entonces, respondiendo a tu pregunta es conocer la tecnología lo que más podamos, pero también conocer nuevos modelos de negocio que han causado una disrupción en algún sector, alguna industria. Excelente, excelente. Eso de estar pues con esa mentalidad abierta permanentemente y tratando de leer, actualizarte, ver cómo la tecnología impacta en los negocios y no la tecnología per se, ¿no? Porque ese no es el fin último, sino más bien qué ha podido hacer la tecnología en otros negocios, estar atento para ver cómo lo puedes reaplicar en tu negocio, ¿no? Y como tú dices, los startups que son muy ágiles y muy creativos, también seguirlos, ver qué están logrando hacer, cómo lo están logrando hacer y poder igual hacer un search and reapply dentro de tu industria, ¿no? Excelente. Sí, y claro, uno no nace siendo creativo, digamos, ¿no? No es algo, claro, hay algunas personas que tienen una facilidad innata, pero uno se hace innovador. ¿Y cómo se hace innovador? Estudiando, revisando, entendiendo y creando una cultura, un ecosistema, un relacionamiento con personas que están en el medio, y eso se va fomentando poco a poco en nuestras mentes y en nuestras organizaciones. Excelente, muy práctico y muy real, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienes para mantener la innovación? Sobre todo en países como el nuestro, en el que a veces el corto plazo nos pone ciertas dificultades, ¿no? Ahorita la pandemia, digamos, que va más allá de nuestro país, pero a veces hay incertidumbre económica, política, en fin, que las cosas se van parando por una u otra cosa. ¿Cómo haces tú para mantener esa visión en el largo plazo? Porque la innovación es fundamental para esa visión de largo plazo. Entonces, ¿cómo haces tú para mantener esa innovación y esos retos de largo plazo y una visión en ellos? Yo creo que lo fundamental, y me remonto a lo que conversamos al comienzo, ¿no? La innovación no es algo de un mes, 2 meses, y ya simplemente no me funcionó y la desecho. Es un proceso y que se va adaptando. Puse el ejemplo de Rappi, pero así como Rappi, hay miles de empresas que innovan en un producto, pero después por una coyuntura particular, ya sea por COVID o ya sea en este momento estamos pasando por una etapa complicada, se reformula, ¿no? Pero tiene que
yo puedo entender que se puede, tal vez inclusive ante un problema económico, reducir los esfuerzos los recursos que le ponemos a la innovación, pero nunca detenerlo. Entonces, podemos ponerlo más pequeño, pero siempre va a haber una necesidad de innovar en cualquier tema. Y si lo detenemos, hemos dado un paso para atrás tremendo, porque nuevamente reenganchar en algo innovador puede tardar mucho tiempo y justamente el tiempo juega en nuestra contra. Entonces, yo creo que la innovación y mantenerla vigente, mantenerla actualizada y siempre en forma ágil, porque ese es lo bueno de la agilidad, de la metodología ágil. Que el día de mañana pasa algo en el Perú, pasa algo en la región y reencaminamos los proyectos. Exacto. Tal vez podemos asignar un poco menos recursos porque puede haber una crisis, lo puedo entender, pero lo reencaminamos y buscamos cómo ese equipo innovador, ágil, pueda y continúe agregando valor a nuestra estrategia de negocio, ¿no? Entonces, las estrategias tienen que ser constantes y de mediano largo plazo, y las empresas que lo han hecho han tenido éxito. Yo creo que ya pasaron la década de los 80 cuando no podíamos percibir un proyecto de más de 3 meses, ¿no? Era nuestro largo plazo del Perú eran 3, 4 meses, 6, 5 meses. Claro. Yo creo que por más que tenemos ahora una amenaza latente, debemos mantenernos firmes con nuestra estrategia de innovación de largo plazo. Y si algo sucede en el camino, redireccionarla. Como digo yo, los recursos serán los que la empresa puede asignar, pero la estrategia de largo plazo, de innovación constante, tiene que estar ahí. Tenemos ejemplos como AGP, que hace los vidrios para muchos automotrices como Tesla. El mundo puede bajar, pero ellos siguen con una estrategia de continuar invirtiendo un porcentaje muy importante de sus ingresos en investigación y desarrollo. Mira los éxitos que están teniendo. Es un ejemplo de la empresa peruana. Es muy válido, ¿no? O sea, el traer la innovación dentro del ADN, la visión, la cultura de la empresa, te hace ya de ahí en adelante a tú tener un balance permanente entre el manejo y la gestión del corto plazo y del largo plazo. Porque no va a existir un largo plazo si no tienes esa innovación. Y es fundamental. Como tú dices, pueden haber momentos, situaciones muy cortas en las que puedes tomar un poquito de largo plazo hacia el corto plazo para pasar la ola, pero nunca quitarle y dejar en cero el largo plazo, porque si no, definitivamente no vas a tener largo plazo, ¿no? Así es. Ese es eliminar la estrategia de innovación, que es lo que no queremos, ¿no? Es lo que nos puede salvar. Exacto. ¿Cuál es tu visión a futuro sobre el sector de tecnología y qué podríamos hacer como país para asegurarnos de elevar los niveles de innovación y desarrollo? En el corto plazo, yo veo que tenemos que romper los paradigmas de que la tecnología, como decía también al comienzo, está muy alejada de nuestros países desarrollados, y eso es falso. Tenemos retos, sí, de conseguir talento, pero la tecnología hoy en día, que está casi toda en la nube, está al alcance de cualquiera. Entonces, ese es el gran reto de romper ese paradigma en el empresariado y en las personas en el Perú. El otro tema es que el empresariado tiene que ver que la tecnología evoluciona constantemente. No es que hoy día lo que tenemos hoy en día es lo que tenemos que usar. Entonces, hay que estar en constante aprendizaje y juntos fomentar y desarrollar el ecosistema, ¿no? Nosotros como Everis nos esforzamos mucho en desarrollar el ecosistema, es decir, apoyar la innovación a los pequeños empresarios, a las startups. Hemos hecho 2 libros muy interesantes de tecnología, con entrevistas a las principales empresas para difundirlo. Participamos de eventos, porque nuestro ecosistema peruano todavía está muy incipiente comparado con otros países de la región.
Y cuando un ecosistema empieza a crecer, vemos inversionistas que quieren invertir en startups, vemos empresas que quieren absorber startups, vemos muchachos jóvenes que empiezan a venir con ideas muy disruptivas. Entonces yo creo que tenemos que seguir ahí. Lamentablemente el gobierno todavía no nos apoya con la velocidad y la inversión que vemos en otros países. Entonces nos toca al empresariado poner ese esfuerzo extra para que todo el ecosistema se vaya enriqueciendo. Acá no se trata de una empresa versus otra, de un sector versus otro. Acá se trata de que todo el ecosistema vaya creciendo y vayamos aprendiendo juntos y beneficiándonos y potenciándonos todos juntos, ¿no? Y no es imposible, es una tarea dura, es una tarea larga, pero lo podemos hacer. Chile desarrolló su hub de innovación al sur de Santiago y les está yendo muy bien y fue simplemente una voluntad con un poco de apoyo del gobierno, es cierto, pero con mucha voluntad empresarial. De acuerdo. Entonces, tú sí le ves futuro al sector tecnología, va a ser cada vez más demandado, necesitas un empresariado mucho más comprometido con la evolución y el desarrollo de sus procesos, de sus funcionalidades, el querer realmente innovar para que esto pues siga creciendo y desarrollándose. Y ojalá un gobierno también con beneficios a una innovación con tecnología, ¿no? Sí, y hoy en día la empleabilidad del talento en tecnología es yo diría, 100%. Es altísima, sí. Y hay una demanda. Lo otro que es muy atractivo para los jóvenes es el sueldo promedio. El sueldo promedio de los chicos que vienen con un background de tecnología es mucho más alto que el sueldo promedio de un contador, de un administrador o de muchas otras carreras, ¿no? Entonces, la verdad que por varios frentes se le ve un potencial y un futuro bastante positivo, ¿no? Sí, y no solamente para el mercado peruano. Yo tengo muchos profesionales en Perú, bueno, nuestro centro, por ejemplo, de alto rendimiento en Trujillo, que tenemos ya casi 600 personas que atienden, muchos de ellos atienden proyectos de clientes fuera de Perú. Entonces, claro, nuestra frontera de brindar, mostrar el talento peruano fuera de Perú es muy importante también para ellos, ¿no? Tiene una exposición a otros mercados y a otras realidades. Claro. Entonces, se les abre también un excelente panorama laboral, ¿no? Así es. Y esto no se va a detener. O sea, la demanda dentro de Perú y en la región por talento y por utilización de nuevas tecnologías no se va a detener. Y es más, la tecnología va evolucionando, ¿no? Próximamente vamos a tener, no sé, la señal 5G, que también va a ser un impulso importante para nuevos proyectos que antes no se concebían, no teníamos la velocidad de transmisión. Excelente. Es totalmente veraz. Finalmente, ¿qué le puedes recomendar a las personas, empresarios, líderes que nos están escuchando sobre innovar desde nuestras posiciones? Bueno, yo como también me remonto a lo primero, dar el paso y perder el miedo. Nadie nace siendo innovador, nadie nace conociendo todo lo que existe en la tecnología. Dar el paso. Y es tan fácil a nuestro nivel, si no los tenemos en nuestra organización, formar un equipo de innovación. Y ese equipo de innovación irá desarrollando, presentando temas para que poco a poco vaya permeando en nuestra organización. No tenemos que tener hoy una meta de cuán innovador queremos ser. No tenemos que tener una meta de cuántas personas, qué porcentaje de nuestra organización tiene que ser innovadora o trabajar en modalidad ágil o usar metodologías de diseño innovadores como Design Thinking. No nos pongamos esas metas. Demos ese primer paso, armemos un equipo pequeño que vaya creciendo, que se vaya retroalimentando y ellos van a sorprender a la alta gerencia cuando empiecen a poner sobre la mesa esos proyectos innovadores. Eso es lo principal, porque muchas veces nos detenemos por el sobreanálisis, ¿no? Y eso es, ahora el tiempo está en nuestra contra. De acuerdo, Javier, muy interesante.
es fundamental entonces tirarnos a la piscina, no querer que de la nada, que toda la empresa se convierta en innovadora, comencemos de a pocos, usemos la metodología correcta, démosle los proyectos adecuados y luego nos vamos a ir contagiando todos en la empresa y vamos a pasar a ser una cultura, un liderazgo con una metodología adecuada que nos va a permitir llevar a la innovación como empresa total. Pero no por eso nos limitemos, comencemos con un grupo, comencemos con algo, tirémonos a la piscina y aseguremos que la innovación está marcando nuestro largo plazo. Si no, es muy difícil que haya ese largo plazo, ¿no? Exactamente. Bueno, Javier, ha sido interesantísimo conversar contigo, te agradezco mucho tu tiempo y el compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias y cuídate mucho, muchos éxitos. Muchas gracias, Marisol, por la conversación, muy interesante. Espero que nos sirva a todos. Definitivamente, a todos los que queremos seguir innovando y motivar la innovación. Gracias. Cuídate, gracias.